Una simple pregunta que nos podemos hacer desde la buena reflexión es la siguiente: ¿cómo podríamos identificar que Dios nos habla a través de su iglesia, nos habla de una forma directa a todos nosotros y también nos habla a través de nuestros hermanos en Cristo Jesús? Estas son las tres formas como Dios quiere llegar a nuestras vidas para inspirarnos los buenos propósitos, los cuales deberían nuestras almas estar marcadas por estos propósitos desde Dios. Si miramos en el Antiguo Testamento, en la primera de Samuel 3:9, ahí nosotros nos vamos a encontrar una forma que más bien es un ejemplo ilustrativo desde el poder de la palabra, para nosotros sobreentender que Dios puede hablarnos directamente y que nos puede hablar a través de la iglesia y, como ya hicimos mención, a través de nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí lo que dice es lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. Palabra de Dios. También en relación a este texto nos podríamos preguntar qué significa este texto, o más bien estas palabras: habla, Señor, que tu siervo escucha. Si nos fijamos bien, Samuel recibe una orden: ve y acuéstate. Las órdenes que Dios nos da a través de su iglesia, de una forma directa, porque nos inspira propósito de vida para hacer su santa voluntad, y también Dios nos da órdenes a través de nuestros hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no aprendemos a escuchar a Dios de una forma directa en su palabra, de una forma a través de su iglesia y a través de nuestros hermanos, lamentablemente, no debería de decirlo porque parece ofensivo, nos quedaremos sordos, ciegos y mudos y paralizados en lo absoluto a lo largo de nuestras vidas. ¿Y saben algo, mis hermanos? Esto es lo que va a pasar si en verdad no procuramos de ser buenos receptores de la gracia de Dios. Dios quiere hablarte a ti, a mí, a nuestros vecinos, a nuestras familias. Dios quiere hablarle a todo su pueblo. Y sin embargo, si nosotros no nos abrimos en nuestros oídos, en nuestros entendimientos, en nuestros corazones, o más bien en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, una vez más, vamos a terminar así como terminaron históricamente los judíos, los saduceos, los fariseos, los romanos, todo este clan que prefirieron las tinieblas en lugar de la luz. Quedaron cegados. También nosotros no estamos por encima de ellos. También nosotros podemos convertirnos peor que ellos y llegar a cerrar nuestros oídos, nuestros entendimientos, nuestros corazones, y no escuchar jamás las órdenes que Dios nos da. Dios siempre nos va a hablar, por último, de una forma directa, muy objetiva. También nos va a indicar cosas a través de nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros vecinos y quizás un hombre de Dios, una mujer de Dios, un amigo en particular. En fin, si nosotros no escuchamos las direcciones que el Señor nos está dando para tomar decisiones, lamentablemente, una vez más, vamos a terminar atados. Porque nosotros regresamos a esta cita bíblica de Samuel, primera de Samuel 3:9, y nos podemos dar cuenta que Dios llamaba a Samuel y él no podía escuchar.
y él en obediencia, en humildad, porque también esto es parte de lo que significa este texto bíblico. Obediencia y humildad, que es lo que Dios espera de nosotros. Él, cuando le dijeron, ve y acuéstate, él realmente no se quedó ahí, fue y se acostó. Entonces es cuando él le dice al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que Dios sea bendito y que Dios nos ayude, mis hermanos y hermanas, a identificar las tres formas simples como Dios nos habla. Primero, nos habla a través de la iglesia. Segundo, nos habla de una forma directa, como ya hicimos mención. Y la mayoría de veces también nos habla el Señor a través de nuestros hermanos. ¿A dónde entonces podríamos escuchar al Señor? En su palabra. Si somos buenos receptores, entonces Dios va a usar nuestra voz como una herramienta, como un instrumento, porque lo que Dios quiere es comunicar un mensaje a través de voz humana. Y por eso es que vamos a la iglesia para rendirle el culto de adoración al Señor, porque estamos sedientos de Él, queremos llenarnos de Él, porque Él es el único que llena nuestros vacíos existenciales. Y ahí nosotros, en su santa iglesia, vamos a escuchar la dulce voz de nuestro Señor que nos habla en las lecturas correspondientes, en la santa liturgia de la misa. Y también, ¿por qué no decirlo? El Señor también nos habla de una forma directa. Nos inspira y nos invita para irlo a escuchar al templo. Y de igual manera, el Señor usa el medio que Él quiere. Y uno de los medios que usa es una tercera persona, que son sus profetas, hombres y mujeres de Dios muy ungidos, que vienen a nuestras vidas con exhortaciones nobles en el nombre del Señor, para dirigirnos, para exhortarnos cosas que en verdad deberíamos de hacer. Y esto lo podemos ver por último en el contexto, como Pablo en sus 13 cartas paulinas que escribió a puño y letra, todas sus exhortaciones, todas sus directrices, todos sus testimonios. Lo único que hay ahí es un solo propósito: llevar al pueblo de Dios a Cristo, así como Él fue llevado por el Señor hacia la paz y la libertad que le alcanzó cuando el Señor sanó ese ojo ciego que Él llevaba. Y nosotros no somos la excepción. Si en verdad queremos sanar nuestro ojo ciego que llevamos todos, para poder aprender las distintas formas como el Señor habla a su pueblo, lo primero que tenemos que acercarnos al Señor y pedirle al Señor que nos sane. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga. Amén.